En 1959, el capitán del ejército turco İlhan Durupinar descubrió la formación con forma de barco en el monte Ararat, que se asemeja al Arca de Noé descrita en textos religiosos. Al principio este descubrimiento parecía totalmente imposible. Sin embargo, más tarde, el gobierno turco impuso una prohibición sobre el monte Ararat, porque el gobierno restringiría la investigación en un lugar como ese. Temían que las especulaciones desatadas por el descubrimiento del capitán Durupinar pudieran resultar ciertas después de todo. Por años, exploradores han excavado por las montañas de Ararat. Todos hombres curiosos que dudaban de la Biblia querían una razón para creer. Pero lo que encontraron solo los dejó llenos de temor. ¿Qué averiguaron estos hombres? ¿Qué secretos yacen enterrados bajo las capas nevadas del monte Ararat? ¿Y nos estaba contando la Biblia la historia completa sobre el diluvio bíblico? Lo descubriremos juntos en este episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. Era 1959 y el capitán del ejército İlhan Durupinar estaba en una misión. Unos años antes, 3 grandes terremotos golpearon las tierras altas de Turquía, que es una región montañosa en el centro de Turquía. Y el gobierno quería saber cuánto había afectado los terremotos a la topografía de la región. Como oficial en la rama de cartografía del ejército turco, el trabajo del capitán İlhan era revisar las fotos que la Fuerza Aérea había tomado de las regiones afectadas e interpretarlas. Mientras analizaba las imágenes, notó algo interesante. En una de las fotos había una imagen muy inusual. A primera vista parecía una formación rocosa rara, quizás algo de uno de los deslaves que habían asolado la región, pero la forma de la formación rocosa se veía demasiado distinta, como si fuera hecha por un barco enorme, y dado lo cerca que estaba la región de las famosas montañas de Ararat, el mismo lugar donde se decía que descansaba el Arca de Noé. Un arca que nadie había encontrado aún, incluso tras siglos de búsqueda. El capitán İlhan Durupinar tuvo una sospecha. ¿Podría ser que la razón por la que nadie había encontrado el Arca de Noé fuera que habían estado buscando en el lugar equivocado? ¿Y si la Biblia no hubiera sido literal sobre el arca aterrizando en el monte Ararat? Cuando lo pensabas de esa manera, entonces tenía sentido que esto, justo aquí, sería el Arca de Noé. Pero antes de adelantarnos, ¿qué nos dice la Biblia sobre el gran diluvio y el Arca de Noé? La historia del diluvio bíblico comenzó en Génesis, capítulo 6 al 9. Dios miró a la humanidad y vio corrupción por todas partes. Violencia, maldad, perversidad se había extendido por cada rincón de la tierra. Así que Dios decidió borrarlo todo con un diluvio. Pero hubo un hombre que destacó, Noé. La Biblia lo llamó justo e intachable entre la gente de su tiempo. Dios dio a Noé instrucciones específicas. Construye un arca, 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Cúbrela con brea por dentro y por fuera. Luego reúne a tu familia y a 2 de cada criatura viviente. Noé obedeció, por lo que pudieron haber sido décadas. Construyó mientras el mundo se burlaba de él. Entonces llegaron las lluvias. Según Génesis, versículo 7, capítulo 11, todas las fuentes del gran abismo estallaron, y las compuertas de los cielos se abrieron. El agua cubrió todo. Cada montaña, cada valle, todo lo que respiraba en tierra seca murió. En el 17º día del 7º mes, Génesis capítulo 8, versículo 4 nos dice, el arca vino a descansar sobre las montañas de Ararat. Cuando Noé finalmente salió, Dios hizo un pacto. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El arco iris se convirtió en la señal de esa promesa. A Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se les dijo que repoblaran la tierra. Y según el Génesis, cada persona viva hoy descendió de esos 3 linajes. Esa es la versión que la Biblia nos da, limpia, simple, un nuevo comienzo para la humanidad. Pero ¿y si hubiera más en la historia? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Según la Biblia, los descendientes de Noé se esparcieron por la tierra y formaron nuevas civilizaciones. Génesis 10 los lista,
Los jafetistas se movieron al norte y oeste, los camitas fueron al sur hacia África, y los semitas permanecieron en el Medio Oriente. Estaban destinados a llenar la tierra y vivir bajo el pacto de Dios. Pero Génesis 11 nos dice que algo salió mal casi de inmediato. En un lugar llamado Babel, la humanidad decidió construir una torre que alcanzara los cielos, no para adorar a Dios, sino para hacerse un nombre. Dios confundió sus lenguas y los dispersó. Según las Escrituras, así es como se formaron diferentes naciones y culturas. Sin embargo, mucha gente no cree esta versión de la historia. Algunos investigadores afirman que lo que pasó tras el diluvio bíblico no fue una simple dispersión de gente. Dicen que los descendientes de Noé llevaron algo con ellos: conocimiento del mundo antes del diluvio, tecnología, secretos. Cosas que no debieron haber sobrevivido. Estas herramientas fueron lo que les permitió repoblar este nuevo mundo en el que vivían. El libro de Enoc describe a los vigilantes como ángeles que bajaron antes del diluvio y enseñaron a los humanos conocimiento prohibido, metalurgia, armamento, hechicería. Según Enoc, este conocimiento corrompió tanto a la humanidad que Dios tuvo que borrarlo todo. Pero, ¿y si ese conocimiento no murió con el diluvio bíblico? Y si a Noé, siendo justo, se le permitió preservar ciertos textos, ciertas técnicas, cierto entendimiento de cómo funcionaba el mundo, ¿y si sus hijos pasaron esos secretos a través de linajes específicos? Algunos teóricos señalan el rápido avance de las civilizaciones tras el diluvio. Los sumerios aparecieron de repente con matemáticas avanzadas y astronomía. Los egipcios construyeron estructuras que ingenieros modernos aún luchan por explicar. Göbekli Tepe en Turquía data de alrededor de 9600 a.C. y muestra técnicas de construcción que no deberían existir aún. ¿Estaban estas civilizaciones empezando de cero o estaban reconstruyendo algo que ya sabían? Por siglos, el Arca de Noé fue solo una historia. La gente creía que existía, pero nadie podía probarlo. Sin embargo, la primera búsqueda documentada ocurrió en el siglo XIII cuando un monje franciscano llamado Guillermo de Rubruck escaló el monte Ararat. Tristemente, no encontró nada. A través de los siglos, otros intentaron. Marco Polo mencionó en sus viajes que los locales creían que el Arca de Noé estaba en Ararat, pero que la montaña era demasiado peligrosa para escalar. Luego vino la era moderna. En 1876, el vizconde británico James Bryce afirmó haber encontrado una pieza de madera labrada a mano cerca de la cima del monte Ararat. En 1916, un aviador ruso llamado Vladimir Roskovitsky reportó ver el contorno de un barco masivo cerca del pico. Afirmó que el zar envió una expedición para investigar, pero la Revolución Rusa borró cualquier registro. Para los años 50, la búsqueda del Arca de Noé se había vuelto más organizada. Fotografía aérea, imágenes satelitales y radar de penetración terrestre. La tecnología finalmente estaba alcanzando al misterio. Fue entonces cuando apareció la fotografía del capitán Durupinar. También fue entonces cuando el arqueólogo estadounidense Ron Wyatt se involucró. Cuando Ron vio las imágenes del sitio Durupinar en una revista en 1960, sintió curiosidad y no estuvo de acuerdo con la opinión experta de entonces, que desaprobaba el sitio como el lugar de descanso del Arca de Noé. Decidido a descubrir la verdad por sí mismo, Ron Wyatt llegó al sitio Durupinar en los años 70. Vino armado con detectores de metales, equipo de radar y una convicción de que algo extraordinario yacía bajo la superficie. No estaba equivocado. Sus escaneos revelaron patrones lineales que parecían demasiado perfectos para haber sido hechos por la naturaleza, intervalos irregulares como costillas, corriendo por toda la longitud de la formación. Reportó altas concentraciones de metal a lo largo de esas líneas, como si sujetadores o accesorios de hierro estuvieran enterrados bajo la tierra. Para Ron Wyatt, esto era toda la prueba que necesitaba. Para la arqueología oficial, era simplemente una coincidencia, una ilusión creada por depósitos naturales de hierro y el movimiento del agua a través del suelo volcánico. Pero eso no detuvo a otros de unirse a la búsqueda. Tras hacerse públicos los resultados de Ron Wyatt, numerosas expediciones llegaron durante los años 80 y 90, incluyendo geólogos, periodistas y observadores militares. Algunos afirmaron haber encontrado muestras de madera petrificada,
Otros registraron anomalías magnéticas inconsistentes con las ubicaciones donde fueron halladas. Y luego estaban las historias que nunca llegaron a los informes oficiales. Varios miembros del equipo de las expediciones testificaron que cuando se acercaban a la formación, tenían intensos dolores de cabeza y mareos. Unos pocos describieron vibraciones tenues bajo sus pies, como si algo enorme y mecánico se moviera profundo bajo la roca. Pero aún, su equipo no parecía funcionar bien. Sus dispositivos fallaban, daban lecturas raras y las baterías se agotaban mucho más rápido de lo que debían. Uno de los investigadores se retiró del proyecto por completo, convencido de que la montaña estaba viva. Cuando dieron estos informes, la mayoría de historiadores los detectaron como contraargumentos. ¿Dolores de cabeza y mareos? Debió ser la altitud. ¿Vibraciones y equipo fallando? Estaban leyendo demasiado significado en ello. Pero aquellos que habían estado allí, que realmente habían estado allí, sabían que algo era diferente. Un salvador marino que trabajó con Wyatt en los 80, David Fasold, inicialmente apoyó la teoría del Arca de Noé. Documentó el sitio extensamente, tomó medidas y realizó pruebas, pero más tarde en su vida se retractó. No porque pensara que era natural, sino porque dijo que no podía explicar lo que realmente habían encontrado. En entrevistas, admitió que el sitio tenía propiedades que no podía justificar. Otro miembro de la expedición, cuyo nombre nunca se publicó, dijo a un periódico turco en 1991 que su brújula no funcionaba bien cerca de la formación. Giraba salvajemente, como si algo abajo estuviera generando un campo magnético masivo. ¿Puedes creerlo? Luego estaban los locales. Los aldeanos de la zona tenían historias que se remontaban a generaciones. Llamaban al sitio Gemiler, que significa barcos en turco, y no se acercaban a él. Algunos afirmaban que su ganado se negaba a pastar allí. Otros decían que las luces extrañas aparecían sobre la formación por la noche. Parte de la historia secreta del Monte Arad que los turistas en un tour del Arca de Noé nunca escucharían. Cuanta más gente escalaba la montaña, más extraño se volvía el patrón. El mal tiempo aparecía de repente a mitad de la escalada. El equipo fallaba sin previo aviso. Eventualmente, el permiso, una vez otorgado por autoridades turcas, sería revocado silenciosamente. ¿Oíste bien? Para los años 80, el Monte Arad sería declarado oficialmente una zona militar restringida. Oficialmente, la razón era que era por seguridad y control fronterizo, ya que las montañas se encuentran cerca de Irán y Armenia, pero extraoficialmente solo profundizó las sospechas. ¿Estaba el gobierno turco tratando de ocultar algo, o había algo sobre el sitio mismo que no quería ser encontrado? Si el Arca de Noé realmente existió, entonces fue hecha en un mundo anterior al nuestro. Un tiempo al que los investigadores se refieren como la era antediluviana, el tiempo antes del diluvio bíblico. Textos antiguos a través de culturas describen esta edad perdida en detalle. El libro de Enoch nos cuenta sobre los vigilantes que enseñaron a los humanos metalurgia, astronomía y medicina, conocimiento que eventualmente fue mal utilizado. Los sumerios escribieron de reyes que gobernaron por miles de años antes de que un diluvio terminara su mundo. ¿Eran estos simbólicos o estaban describiendo algo que no entendemos? La Biblia misma insinúa extrañeza en el mundo antes del diluvio bíblico. Génesis capítulo 6 versículo 4 dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre». ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿Eran gigantes? ¿Híbridos? ¿Algo totalmente distinto? Lo que sí sabemos es que el mundo antediluviano era avanzado. Avanzado lo suficiente para construir un barco de 450 pies de largo usando lo que debería haber sido tecnología de la edad de bronce. Avanzado lo suficiente para sellarlo con brea y cargarlo con suficientes provisiones para durar más de un año. Entonces vino el diluvio y todo se reinició. El periodo postdiluviano, nuestro mundo, comenzó con 8 personas y lo que sea que trajeron del Arca de Noé. Las escrituras dicen que comenzaron a cultivar, construyeron ciudades y desarrollaron nuevas tecnologías.
Pero ¿qué tan rápido sucedió ese desarrollo? La evidencia arqueológica muestra que civilizaciones complejas aparecieron repentinamente tras el tiempo estimado del diluvio. Los sumerios tenían escritura, matemáticas y códigos legales en siglos. Los egipcios pasaron de asentamientos primitivos a la construcción de pirámides en lo que parece un abrir y cerrar de ojos. Los críticos dicen que esto no es inusual. Argumentan que el ingenio humano simplemente aceleró una vez que la agricultura se estabilizó. Pero otros señalan la precisión de estas estructuras antiguas. La alineación de las pirámides con el cinturón de Orión, las propiedades acústicas de los templos y sistemas de agua que aún funcionan miles después. ¿Inventaron estas cosas las civilizaciones postdiluvianas? ¿O simplemente estaban recordando? Lo que nos trae de vuelta a lo que Ron Wyatt y otros encontraron en el sitio Durupinar. Si la formación es realmente el Arca de Noé, y si la arqueología prediluvio nos dice algo sobre cuán avanzado era ese mundo, entonces, ¿qué estamos mirando exactamente? Los rastros de metal que Wyatt detectó podrían ser remaches o clavos de hierro, como afirmó, pero se suponía que el trabajo del hierro no estaba extendido en el tiempo de Noé. Según la arqueología convencional, la edad de hierro comenzó alrededor del 1200 a.C., mucho después de que hubiera ocurrido el diluvio bíblico. Entonces, ¿de dónde sacó Noé sujetadores de hierro? A menos que la civilización antes del diluvio ya hubiera dominado la metalurgia, a menos que tuvieran técnicas que se perdieron cuando vinieron las aguas y solo se recuperaron parcialmente después. Las anomalías magnéticas plantean preguntas aún más extrañas. Los depósitos naturales de hierro pueden causar desviaciones en la brújula, pero no el tipo de patrones organizados y lineales que reportaron múltiples expediciones. Esos patrones sugerían estructura, diseño, intención. Algunos investigadores han propuesto que el Arca de Noé no era solo un barco de madera. Sugieren que contenía una fuente de poder, algo que generaba suficiente energía para preservar a los animales, regular la temperatura o purificar agua por más de un año. Si eso es cierto, entonces, ¿cuál era esa fuente de poder? ¿Y está todavía activa? Las vibraciones, los fallos de equipo, las baterías agotadas. Estos no son síntomas de mal de altura o equipo defectuoso, son síntomas de interferencia electromagnética. Y si enterrada bajo esa formación rocosa hay tecnología de un mundo que no entendemos. Pero hay otro lado de esta historia. No todos los informes extraños sobre el sitio son aterradores. Empezando con los registros de la Biblia. En 1 de Samuel 6, el Arca de la Alianza, no el Arca de Noé, sino otro vaso sagrado. Se describe teniendo poder. Cuando los filisteos lo capturaron, brotaron tumores y plagas. Cuando se movió incorrectamente, gente murió, pero cuando fue tratada con reverencia, trajo bendición. ¿Podría el Arca de Noé tener propiedades similares? Hay reportes de gente afirmando sanación tras visitar el sitio de Urupinar. Un granjero turco, en los 80, dijo que su dolor de espalda crónico desapareció tras pasar una noche cerca de la formación. Un periodista cubriendo una expedición mencionó que una erupción que tuvo por meses se curó en los días de visita. ¿Fueron coincidencias? ¿Efectos placebo? ¿O estaba obrando algo más? En Génesis 8:21, después de que Noé ofrece un sacrificio, Dios dice: «Nunca más maldeciré la tierra por causa de los humanos». ¿Y si esa bendición se extendiera al arca de Noé misma? ¿Y si el barco que salvó a la humanidad aún lleva algún rastro de protección divina? Levítico 14 describe cómo los sacerdotes usaban madera de cedro, hisopo e hilo escarlata en rituales de purificación. Éxodo 30 detalla la fórmula para el aceite de unción: mirra, canela, caña, casia y aceite de oliva. Estos no eran ingredientes al azar, tenían propiedades antisépticas y medicinales. ¿Y si Noé, que caminó con Dios, conocía estas fórmulas? ¿Y si el arca fue construida con materiales que tenían cualidades curativas? El cedro es naturalmente antimicrobiano. La brea contiene compuestos aún usados en medicina hoy. Tal vez el poder que la gente siente en el sitio no es de otro mundo. Tal vez es el residuo de conocimiento antiguo de la arqueología prediluviano aplicado en formas que hemos olvidado. Lo cual nos lleva a la pregunta incómoda: ¿sabía el gobierno turco sobre algo de esto?
Para 1987, el sitio Durupinar estaba ganando publicidad en Turquía como la ubicación del Arca de Noé y fue designado Parque Nacional. Se construyó un centro de visitantes también. Por un breve momento, pareció que el país abrazaba el descubrimiento. Luego todo quedó en silencio. Para 1990, el sitio había sido abandonado en gran parte. El financiamiento se secó. A las expediciones se les negaron permisos. El ejército restringió el acceso al monte Ararat y la región circundante. ¿Por qué el cambio? Algunos investigadores creen que el gobierno turco encontró algo que no querían publicitar. Quizás evidencia de civilizaciones avanzadas preislámicas o artefactos de arqueología prediluvio que contradecían narrativas históricas. Otros señalan a la geopolítica, notando que la región es volátil. Permitir expediciones extranjeras en un área tan sensible siempre fue un riesgo de seguridad. Y luego algunos creen que la supresión vino de más arriba, que la presión internacional, de instituciones académicas, grupos religiosos o gobiernos con sus propios intereses, pudo haber convencido a Turquía de enterrar todo el asunto. En 2010, un grupo evangélico chino-turco llamado Misterios del Arca de Noé Internacional afirmó haber encontrado estructuras de madera dentro de una cueva en el monte Ararat. Lanzaron fotos y videos. En semanas, autoridades turcas lo denunciaron como un engaño. Algunos miembros del equipo admitieron más tarde haber sido engañados. ¿Pero fue realmente un engaño? ¿O fue una campaña de descrédito cuidadosamente gestionada? Puede que nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que el acceso al sitio sigue restringido. Ahora, la investigación independiente es casi imposible. Y la evidencia que se reunió en los 70 y 80 ha desaparecido en gran parte de la vista pública. Lo que sabemos es lo que la ciencia nos dice. Los geólogos señalan muchos contrapuntos. Primero, la formación Durupinar se asienta en un camino conocido de flujo de lodo. La forma de barco podría ser fácilmente resultado de compresión de sedimentos y actividad volcánica. Las costillas que Ron Wyatt detectó, capas naturales de roca que resultaron correr paralelas. Los rastros de metal que encontró, suelo volcánico en la región, rico en compuestos de hierro, sugirieron que el radar de penetración terrestre puede captar estos depósitos y hacerlos parecer objetos hechos por el hombre. En cuanto a las anomalías magnéticas, los científicos notan que el monte Ararat es un volcán inactivo. La roca volcánica contiene magnetita, que puede desviar brújulas e interferir con equipo electrónico, así que dicen que no hay nada sobrenatural en ello. ¿Qué hay de los extraños síntomas físicos que reportan los exploradores? Son consistentes con gran altitud, bajo oxígeno y exposición prolongada al frío. Añade la presión psicológica de buscar algo que desesperadamente quieres encontrar, y tienes una receta para la percepción errónea. Los historiadores son igual de escépticos sobre la teoría de la civilización prediluviana. Argumentan que los mitos antiguos de diluvios son comunes porque las inundaciones son comunes. Casi cada civilización basada en ríos experimentó inundaciones catastróficas en algún punto. Las similitudes en mitos de diluvios no prueban un evento global. Prueban que los humanos viven cerca del agua y el agua a veces los mata. El rápido avance de las civilizaciones postdiluvianas, no tan rápido. En realidad, la evidencia arqueológica muestra desarrollo gradual a lo largo de miles de años. Los sumerios no aparecieron de la noche a la mañana, construyeron sobre los logros de culturas anteriores. Y los reportes de sanación, habladurías, sin verificar, fácilmente explicados por recuperación natural, mejor descanso o el poder de la creencia. En resumen, la ciencia oficial ve el sitio Durupinar como una curiosidad geológica que alguna gente quiere desesperadamente que sea el Arca de Noé. Pero entonces, tal vez no. Porque no importa lo que afirme la ciencia, justo ahora, hoy, algo sigue sentado en esa montaña, algo sobre lo que parece que no podemos decidir. El sitio Durupinar no se ha ido a ningún lado, sigue ahí, intacto, restringido, esperando. Lo que sea que Ron Wyatt detectó en los años 70 sigue bajo la superficie. El sitio sigue bajo fuertes regulaciones. Es difícil acceder a él, y las autoridades turcas aún no permiten excavación. Pero la imagen satelital sigue mejorando. Nueva tecnología emerge cada día.
Los investigadores creen que se acercan a la verdad real. Sin embargo, siguen encontrando anomalías que no pueden explicar. En 2025, un nuevo equipo realizó escaneos de radar de penetración terrestre a través de toda la formación. Detectaron un corredor de más de 200 pies de largo. Corriendo por el centro de esta estructura desconocida, encontraron estructuras angulares enterradas hasta 20 pies de profundidad bajo tierra. Estas no eran formaciones rocosas aleatorias, no eran naturales, eran angulares, simétricas, extrañas. Estas eran características en ángulo recto que, si las juntabas justo bien, parecían habitaciones, pasillos. El análisis del suelo del área regresó mostrando niveles significativamente más altos de materia orgánica y potasio que el área circundante, el tipo de concentraciones que esperarías de una estructura hecha por el hombre, de algo que alguna vez tuvo vida por dentro. La Biblia dice que el arca de Noé vino a descansar sobre las montañas de Ararat. Ya sea eso lo que está enterrado ahí o algo totalmente diferente, algo está afectando esta montaña, algo está generando interferencia electromagnética, algo está causando que el equipo falle y la gente se sienta enferma, algo con metal dentro. Está enterrado en una formación con forma de barco en la región exacta donde textos antiguos dijeron que estaría, y a nadie se le permite desenterrarlo. ¿Qué aterrizó en esa montaña? ¿Qué sigue ahí abajo? ¿Y qué pasa si alguien finalmente consigue permiso para averiguarlo? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Dale un me gusta a este video y suscríbete al canal para más. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.